Muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis siguiendo esta transmisión. Esta semana, ayer concretamente, se cumplió el 40 aniversario del intento de golpe de Estado más serio que hubo en el Estado español durante el periodo de la transición, el conocido como 23F, que el día en el que un comando de Guardia Civil entró en el Congreso de los Diputados y secuestró durante horas a los diputados allí presentes, y un general sacó los tanques en Valencia y que supuestamente fue abortado por la inteligencia y la firmeza y la rectitud del rey Juan Carlos, o al menos esa es la historia que se ha vendido por parte de los medios y de los historiadores del régimen durante estos últimos 40 años. Ayer mismo vimos un acto institucional en el Congreso de los Diputados con el heredero de ese Juan Carlos y con todos los partidos del régimen, del cual, por supuesto, se excluyeron otros partidos republicanos y soberanistas, y en el que se volvió a insistir en esta historia oficial sobre el tema. Esa historia oficial en muchos aspectos dista mucho de la verdad histórica, y para analizar la verdad histórica sobre el 23F, pues contamos hoy con David Rey, del Comité de Redacción de Lucha de Clases, y con Pablo J. García Delgado, también de Lucha de Clases, con los que vamos a analizar estos acontecimientos históricos y más presentes de lo que nosotros pensamos. Entonces, yo querría introducir un primer bloque para debate que es fundamental y que sería analizar cuál era el contexto, o por lo menos exponer cuál era el contexto en aquel momento, febrero del año 1981, en el que se produjo aquel intento de golpe de Estado. Es decir, veníamos del periodo conocido como la transición, de los grandes acontecimientos de los años 76, 77, de la aprobación de la Constitución del año 78, y un poco tendríamos que ver cómo llegaba el Estado español a esa fecha tan emblemática. Entonces, le damos la palabra a David Rey. Empecemos a analizar esta cuestión. De acuerdo, buenas tardes. Bueno, antes de responder a tu pregunta, como bien decías, ¿no? Ayer, al ver las noticias, ¿no? en la televisión, me vino a la mente la famosa frase, ¿no? del intermedio, ¿no? de Gran Wyoming, que es, bueno, ya escucharon las noticias, ahora vamos a contarles la verdad, ¿no? En referencia al 23F, ¿no? Y bueno, la verdad es que es uno de los aspectos de la llamada transición, pues, como bien decía, ¿no? Más oscuros, y que, digamos, el régimen y los medios oficiales han mantenido, digamos, pues más en una especie, digamos, de burbuja, ¿no? De secretismo, ¿no? Y todo se concreta en que el rey salvó la democracia, ¿no? Que veremos que eso no se corresponde con la realidad, con la verdad. Y bueno, hay que decir, ¿no? Que obviamente para comprender, ¿no? El contexto en el cual se produjo el golpe, ¿no? El intento de golpe, hay que partir del principio, ¿no? La transición, el inicio de la transición fue, digamos, un gran movimiento, ¿no? Por parte, o lo que condujo a la transición, ¿no? Un movimiento revolucionario de la clase trabajadora española, acompañado, ¿no? Por sectores, ¿no? Obviamente de la población, de las nacionalidades oprimidas, el movimiento de la mujer, ¿no? Es decir, de la juventud, ¿no? Que realmente hizo temblar los cimientos del sistema capitalista español, y que, como ya hemos explicado en otras charlas, fue la actitud, ¿no? Lamentable de las direcciones de la izquierda oficial, ¿no? Del Partido Comunista sobre todo, pero también del Partido Socialista, de abortar y de, digamos, desviar, ¿no? Esa lucha tremenda, ¿no? Por cambiarlo todo, por la República y sobre todo también, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Por un cambio sustancial y por el socialismo, ¿no? Sobre todo en las capas más avanzadas, y que condujo, pues, obviamente, al aborto que hoy tenemos, que es la Constitución del 78, donde el aparato del Estado sigue siendo el mismo que había durante el franquismo, como luego veremos, y la oligarquía económica pues mantuvo sus privilegios, su control, ¿no? Y este proceso, ¿no? Digamos, de luchas en ascenso, ¿no? Que llegó a su punto máximo, ¿no? En el año 77, y que a partir de los pactos de la Moncloa, ¿no? Pues obviamente vemos un descenso, ¿no? y el inicio de un reflujo de ese gran movimiento revolucionario, ¿no? Que, digamos, llegó a su valle, a su límite, ¿no? Digamos, inferior, ¿no? Sobre todo a partir del año 79, 80 y principio del 81, donde se instala, pues, una situación de desmoralización
sobre todo en las capas más activas de la clase trabajadora, de la juventud, esa ansia, ¿no?, de libertad, ¿no?, por la cual tanto se había sacrificado, tanto se había luchado y al final, digamos, pues realmente, salvo los derechos democráticos formales que en la práctica la clase trabajadora había conquistado en su lucha, incluso antes de la propia Constitución del 78, pues realmente pues provocó lo que en aquella época se llamó el pasotismo, ¿no?, que la gente pasaba de todo, ¿no?, una enorme frustración política, un descenso en la participación, en elecciones, por ejemplo, una caída drástica en la afiliación. Los sindicatos, UGT y comisiones llegaron a tener más de 5 millones de afiliados en el 78 y a partir de ahí hubo una desafiliación sindical tremenda, un desencanto y además coincidió con una crisis económica muy poderosa, ¿no?, que era pues, a partir del 73, ¿no?, la crisis internacional, la llamada crisis del petróleo, que incidió muy duramente, ¿no?, en el Estado español. Hubo una desinversión total, una evasión de divisas de la clase dominante, ¿no?, que no tenía confianza, ¿no?, en que sus sistemas se conservaran, y un enorme incremento del paro, ¿no?, un paro de en aquella época en torno a los 2 millones, cerca de 2 millones, una inflación desbocada del 12, del 15, del 20%, que golpeó duramente también a las condiciones de vida y sobre todo la política de pactos y consenso de no solamente de la dirección del Partido Comunista y de la dirección del Partido Socialista, sino también de los sindicatos, UGT y comisiones obreras, firmando cualquier pacto social, despidos, que evidentemente frustraron, ¿no?, digamos, y vieron pues ese ambiente, ¿no?, de reflujo, ¿no?, de malestar, ¿no?, digamos, de desencanto muy profundo. Y en esa situación, digamos, pues, bueno, el gobierno de Suárez, ¿no?, que era el gobierno que estaba en aquel momento, pues un gobierno impotente, ¿no?, que no podía dar solución a la situación económica, que obviamente tampoco podía permitir o dejar, ¿no?, que los empresarios, ¿no?, hicieran tabla rasa con todo, porque había, pese a todo, un movimiento potente y algunas concesiones tenía que mantener, ¿no?, a los trabajadores y, por lo tanto, pues era un gobierno que no satisfacía, obviamente, ni a la clase trabajadora, pero tampoco a la gran burguesía, que quería más y más, y por lo tanto se convirtió en un gobierno impopular, ¿no? No es cierto eso de que Suárez era un tipo querido por el pueblo, ¿no?, y que era un héroe. Era una persona que abandonó la escena despreciado por la gran mayoría de la población, tanto en la izquierda como en la derecha, como no servía a nadie en aquel momento. Y ese malestar y ese desprecio hacia Suárez, ¿no?, que se veía como el hombre impotente, ¿no?, para traer estabilidad social, pues también se reflejó en el aparato del Estado, ¿no? Es una ley histórica que cuando, digamos, las clases se impugnan, ¿no?, la clase trabajadora en este caso, ¿no?, y la clase burguesa, ¿no?, son incapaces de traer estabilidad al país, aparte, esa inestabilidad también se reforzaba en la medida en que la clase trabajadora había un paso atrás, ¿no?, en la participación. También es otra ley histórica que es la pequeña burguesía la que empieza a aparecer en escena, ¿no?, y eso se reflejaba en la actividad, ¿no?, armada, por ejemplo, de las bandas fascistas, ¿no?, contra dirigentes, contra sedes, contra activistas, pero también en la irrupción de ETA, ¿no?, que fue en aquella época donde sus acciones más extensión tuvieron, ¿no? Con lo cual, todo este cóctel, ¿no?, de crisis económica, desencanto, desmoralización, actividad de ETA, actividad de la extrema derecha, ¿no?, pues creaba una situación de desgobierno, de inestabilidad. Y es un momento en que el aparato del Estado se siente llamado a poner orden, ¿no?, donde el aparato del Estado ve incrementada, ¿no?, digamos, su papel en la sociedad. Los políticos son unos incompetentes, el gobierno es incompetente, aquí todo el mundo hace lo que quiera, ¿no?, aquí tenemos que poner orden, ¿no? Y esas son las tendencias que llamamos los marxistas bonapartistas, de Bonaparte, ¿no?, de Napoleón, del gobierno de la espada, ¿no?, y donde el aparato adquiere cierta autonomía, cierta independencia, ¿no?, y llamando a restaurar, ¿no? Y que eso se concentra también, o se concentraba en la figura del rey, ¿no?, que obviamente es el jefe del ejército, no es el padre de la nación, ¿no? Y en ese sentido empezaron a haber pues, todo tipo de conspiraciones de tipo involucionista, de tipo golpista, algunas ya abortadas, como la Operación Galaxia, donde estuvo implicado Tejero,
y el 23F entronca, digamos, con este ambiente cuartelero de ruido de sables, que explica, digamos, que se genere esta situación. Y bueno, luego en el segundo punto, pues podemos entrar más detalladamente en este aspecto, ¿no? La parte técnica, mecánica, donde estos se desarrollan. Muy bien. Si Pablo J quiere añadir algo más sobre este punto. Bueno, realmente, como ha dicho David, pues bueno, en el año 81 ya asistimos a una etapa de la transición en la que precisamente se puede hablar, como ha dicho, del pasotismo, de la etapa del desencanto, que esta se inició ya de forma clara a partir del 79, una vez ya que la ola huelguística en el año 79 del movimiento obrero, de hecho, tocó su cima, cuando ya se había producido los pactos de la Moncloa en el 77 que implicaron a las principales direcciones del movimiento obrero, UGT, Comisión Obrera, el PSOE y el PC, la aprobación de la Constitución monárquica del 78, y ya de hecho eso se vio en las elecciones del 79, en las generales, donde hubo una importante bajada de participación respecto a la del 77. En ese año 79, 2 años antes del golpe, aproximadamente, también fueron las primeras elecciones municipales democráticas, en las que se formaron nuevos ayuntamientos de izquierda, y precisamente también a nivel municipal de grandes ciudades, esa conformación de ayuntamientos de coalición entre el PSOE y el PC también ayudó un poco a la cooptación y a la demovilización del movimiento vecinal y varias, que también había sido muy fuerte en la etapa del tardofranquismo, y que también, en cierto modo, también junto a esa acción de las principales direcciones a nivel estatal, también ayudó a ese ambiente de desencanto, de desafiliación y de bajada de la participación de una clase trabajadora que se sentía, en cierto modo, traicionada por sus direcciones, que habían pactado tanto con la monarquía como con el aparato del Estado, como con el reformismo franquista de UCD, principalmente, y Alianza Popular. Y precisamente en esta etapa, pues hay, por otra parte, en ese ambiente de desencanto es cuando se expande, por ejemplo, la heroína a los barrios de las grandes ciudades precisamente. El PSOE va girando progresivamente a la derecha, mientras que el PC entra en un declive muy importante, cosa que se confirmará en las elecciones generales del año ya 82. Por otra parte, ya previamente en este contexto de declive, pues como bien ha dicho David, el gobierno de Uceda y de Suárez no contentaba ni a la gran burguesía porque lo consideraba que había ido demasiado lejos, por ejemplo, en cuestiones como la conformación del Estado autonómico, o en el tema de, bueno, la ampliación de algunos derechos y libertades que habían sido conquistadas por el movimiento obrero. Por otra parte, ese enfrentamiento, que lo explicaremos más profundamente en el punto 2, precisamente esa solución bonapartista lleva a una ruptura un poco entre el gobierno y la corona. Hay muchos escritos que hablan precisamente de un enfrentamiento claro entre el rey Juan Carlos I, el actual rey emérito, y Adolfo Suárez, en las que incluso se llega a contar que el rey Juan Carlos le dijo a Adolfo Suárez, o tú o yo. Es decir, nada que ver con la historia que nos cuentan almibarada y poco de cuentos de hadas, que, en fin, Juan Carlos y Adolfo Suárez tienen una gran relación, tuvieron una gran relación en la primera etapa del gobierno de Adolfo Suárez, pero ya para el año 81 esas relaciones estaban bastante deterioradas. De hecho, por otra parte, el gobierno de Suárez y el propio Adolfo Suárez también creo que es importante un poco apuntarlo. Para la altura del año 81 España todavía no se había integrado en la OTAN. También se comenta mucho el tema de que Adolfo Suárez, bueno, decidió o le dio un poco de larga al tema de la integración en la OTAN, no lo veía tan claro, y en cambio gran parte del aparato del Estado y el propio rey Juan Carlos sí eran partidarios de ese acercamiento, profundización de las relaciones con Estados Unidos que ya se habían tenido desde el régimen franquista con la instalación de los años 50. Adolfo Suárez, pues también se comenta el hecho de que, bueno, en política exterior, en hilo a lo que digo, pues llevaba una deriva un poco, bueno, un poco independiente respecto de lo que quería parte del aparato del Estado. Se había reunido con Yasser Arafat, hizo que un poco la diplomacia española participase en el movimiento de los no alineados en aquellos años. España, por ejemplo, en el año 80, en los Juegos Olímpicos de Moscú, no participó del boicot que hubo por parte de Estados Unidos y algunos países del bloque capitalista a esos Juegos que se celebraron en la capital soviética. También el gobierno de Adolfo Suárez hizo una visita oficial a
a la Cuba gobernada por Fidel Castro, y había una serie de cosas en política exterior que a gran parte del aparato del Estado no le gustaban, porque de hecho la integración en la OTAN no se produjo oficialmente ya hasta el verano de 1982, es decir, ya con el gobierno de Calvo Sotelo una vez que había pasado el 23F. Y luego, por otra parte, tampoco se nos olvide dentro del proceso de transición que, bueno, había obviamente elementos reaccionarios dentro del aparato del Estado que, además de rechazar la legalización de partidos de izquierda del PCE, a pesar de que estos habían asumido tanto el capitalismo como la corona y la unidad de España, etcétera, obviamente no veían con buenos ojos eso. Tampoco veían con buenos ojos el proceso autonómico, que ya, bueno, concedió la autonomía tanto a Cataluña como a País Vasco como a Galicia, en el caso de las dos primeras ya con su estatuto y con las primeras elecciones autonómicas que fueron en el año 80, y en el caso andaluz el proceso de autonomía por la vía rápida y por el máximo de competencias, que fue un poco la lucha inicial 4 de diciembre del 67, y que precisamente casi un año antes del 23F, el 28 de febrero de 1980, fue precisamente el referéndum de la autonomía andaluza por la vía rápida y de máximas competencias, y que eso también un poco incidió un poco en cuanto al debate territorial en el este. Precisamente el gobierno de la UCD adoptó una posición contraria, pero hubo divisiones dentro del gobierno, y precisamente en ese contexto ya el propio Adolfo Suárez tuvo contestación dentro de la UCD tanto a derecha como a izquierda, y era ya un proceso un poco de debacle de ese partido, que fue el que desde el propio UCD, que ya se estaba descomponiendo, como se confirmó en las elecciones del año 82. Y luego, un poco por añadir un poco, bueno, de lo que ha dicho David, efectivamente el contexto económico se llevaba arrastrando ya las dos olas de la crisis del petróleo, tanto la de 73 como la del año 79. Esta última, de hecho, además, potenciada precisamente por el triunfo de la revolución en Irán en el año 79, que hizo de nuevo dispararse los precios del petróleo. Y precisamente España estaba entrando en una etapa de debacle de la industrialización que se había producido en el tardofranquismo, y de hecho ya con el gobierno de Felipe González se dio lo que fue la desindustrialización o reconversión industrial, como la llamaron, y de hecho los datos son: en el año 79 la economía española no creció nada, un 0%. El PIB en el año 80 creció un raquítico 1%. En el año 81 hubo una ligera recesión del menos 0,1%, es decir, un contexto económico de esta inflación como tenía en gran parte de los países de Europa Occidental, y que el caso de español, con un capitalismo más débil, daba lugar a una situación mucho más vulnerable y más explosiva desde el punto de vista social. La inflación, como bien ha dicho, se disparó hasta el 15%, y el desempleo fue escalando y escalando desde mediados del año 70, y ya para la altura del año 80-81 estaba en torno a 2 millones, como ha dicho David, que entonces suponía una tasa del 14-15%. Es decir, tasa de desempleo muy elevada tras el fin de los 30 gloriosos, que en el caso de España no fueron tan totales, pero sí que con vía de la emigración sí que bien es cierto que hasta mediados del año 70 precisamente las tasas de paro fueron bajas, ya coincidiendo con la transición, cuando se disparan dentro de esta crisis del petróleo, y cuando además esta clase trabajadora, además de pagar la crisis con aumento del paro, la pagó con la traición de las direcciones principales de la izquierda, que precisamente firmaron los pactos de la Moncloa en el 77, que dieron lugar a políticas de contención salarial como forma de la burguesía de contener la inflación, y entonces hubo así, en cierto modo, un empobrecimiento y un pago por parte de la clase trabajadora de las consecuencias de esta crisis, lo que precisamente ahondó en ese proceso de desafiliación y de desencanto del que estamos comentando. Y ese era un poco el contexto que había en torno al 80-81. Y bueno, creo que hasta aquí un poco esos puntos respecto a la situación en el que se dio el 23F desde el punto de vista político, económico y social. Magnífico. Bueno, antes de pasar al segundo bloque, tengo que recordar a los espectadores que los comentarios en la pantalla de Facebook están abiertos para que formuléis preguntas o comentarios que luego, al final del debate, los compañeros procederán a contestar. Tenemos ya un comentario, un saludo de un espectador, creo que brasileño, que dice: muy bueno conocer, Natán, que dice: creo, y la lucha del pueblo. También hay un comentario de orden técnico que creo que David Rey ha recibido, porque lo he visto manipular su micrófono, o sea que sí.
Entonces, bueno, hemos comentado un poco lo que habéis comentado en este bloque, ha quedado bastante claro que ya había una tendencia involucionista y golpista dentro del aparato del Estado. Pues ya había habido conspiraciones previas, ya había habido, me permito recordar también que en el momento de la legalización del PC dimitieron todos los ministros militares del gobierno de Suárez, con lo cual, con el ambiente Pitada Veiga, etcétera, con lo cual ese ruido de sable que se decía entonces, una expresión muy acertada, ruido de sable, ya existía, ya preexistía al momento del 23F. Entonces, claro, en el momento del juicio, meses después, se habló de la trama civil y de la trama militar y de la trama civil del golpe de Estado. Entonces, yo quiero que profundicemos en esta cuestión, ¿no? En la cuestión del papel tanto del aparato del Estado como de sectores también de la propia clase dominante, de la propia burguesía, en esta intentona golpista. Bueno, Pablo, ¿piensas tú? De acuerdo, bueno, pues precisamente respecto a la papel de la corona del 23F, bueno, pues a día de hoy, en 2021, vemos como todavía a nivel institucional y oficial el régimen sigue insistiendo en la misma historia manipulada y parcial que se concretó ayer precisamente en el acto en el Congreso de los Diputados, en los que además participaron Unidos Podemos, incluyéndose ahí por tanto los representantes actuales del PCE, un poco siguiendo en cierto modo con la farsa, y que bien es cierto que a día de hoy también es llamativo que se siga manteniendo un poco esta historia oficial cada vez más desgastada y rebatida por algunos hechos. Bien es cierto que todavía de hoy quedan todavía muchos documentos desclasificados sobre la verdad del 23F. Obviamente esa desclasificación responde a muchos actores implicados que no quieren verse salpicados por la verdad y entonces quieren seguir manteniendo esa historia oficial, esa historia de la monarquía y rey Juan Carlos como supuesto salvador de la democracia, que fue pues como una campaña de marketing en cierto modo, muy por cierto apoyada en las principales direcciones de la izquierda, porque eso sí lo quiero tenía que ese papel de la corona en el 23F falso como salvador de la democracia fue muy apoyado en el discurso y en la construcción de esa versión por el PSOE, por el Partido Comunista de España y por las principales direcciones sindicales, y su participación, esa legitimación como la corona como de la mano con la democracia no hubiese sido posible. Es decir, un poco para ver hasta qué punto llegó esa un poco conformación y unión de las principales direcciones de la izquierda con el aparato del Estado y en la legitimación de la monarquía, hasta qué punto llegó el nivel de traición a la lucha antifranquista y todo el movimiento que había habido antes de la transición. De hecho, bueno, el papel de la corona de hecho fue clave. Algunos autores, por ejemplo, tenemos, Rebeca Quintán, que escribió una biografía sobre el rey Juan Carlos no autorizada, que publicó acá solo hace unos 5 años y que hasta entonces había corrido por PDF, por internet, porque de hecho estaba censurada por lo que contaba, ya que se salió totalmente de esa verdad oficial impuesta con la anuencia, como he dicho, de la izquierda. De hecho, ella dice en su obra que se dice que sobre el 23F ya se ha dicho todo y se ha escrito todo, pero atendiendo a los datos contrastados con los que se cuenta al alcance de todo el mundo, contenido suma de procesos sin maña de interpretación exclusiva, se llega fácilmente a la conclusión de que el rey Juan Carlos sí tuvo una participación activa en el golpe, no solo conocimiento previo. La Casa Real era conocedora de lo que iba a producirse, confabuló con los golpistas o con una parte de ellos para autorizarlo y organizarlo, y más tarde, cuando el plan resultó un fiasco, contribuyó a liquidarlo todo de la manera más ventajosa para su imagen personal como salvador de la patria. Actualmente, los medios del régimen, ni un solo canal de televisión queda fuera, como bien pudimos comprobar ayer, continúan situando al monarca en el pedestal de salvador de la patria. Precisamente respecto a muchos móviles del golpe, pues estaba eso que hemos comentado en el punto 1, el hecho de que el gobierno Suárez no satisfacía a nadie, empezando por la gran burguesía, el propio hecho de que había ruido de sala de sectores más reaccionarios del ejército, el propio conflicto que había en torno a la entrada de España no de la OTAN, que el gobierno de Suárez pues iba retrasando, el propio Adolfo Suárez. Luego, por otra parte, pues todas esas presiones hicieron que, de hecho, Adolfo Suárez, con esa presión de la propia corona y el aparato del Estado, dimitiera justo un mes antes, el 26 de enero del 81, y precisamente el golpe de Estado se produjo en el Congreso cuando se estaba dando la sesión de investidura del sucesor de Suárez,
de Calvo Sotelo, que finalmente sería el presidente del gobierno hasta el año 82, cuando después, ya con la victoria del PSOE, sería Felipe González. Y bueno, se hablan de muchas cosas, hay muchos escritos respecto a que como mínimo el rey Juan Carlos pues era al menos anuente o connivente con muchos planes golpistas o cuando no participador activo. Hay incluso quien habla de 3 temas del 23F. Por un lado está Tejero y Milán del Bosch. Milán del Bosch, por cierto, era el que sacó los tanques a Valencia, era un militar monárquico y que fue el que sacó los tanques a Valencia y además era cercano al rey Juan Carlos, por tanto sí tenía una relación con el rey Juan Carlos. Luego estaba la trama del grupo de coroneles y de altos mandos, que eran los duros, y que estos llevaron a cabo la ocupación durante una hora del estudio de Radio y Televisión Española en Madrid. Y luego la principal operación en la que estaba implicada la corona y parte del aparato del Estado era la llamada Operación y Solución Armada, que con participación civil y la corona de rey Juan Carlos pretendía una expulsión de Suárez, aunque Suárez ya había dimitido, y un gobierno de concentración, que sería un poco lo que se podría decir una operación de gol a la española. Es decir, pues surge un bonapartismo con el rey Juan Carlos y un gobierno cívico-militar liderado por un militar que era Alfonso Armado, un militar conservador, monárquico, muy cercano al rey Juan Carlos, tenía una estrecha relación con Juan Carlos, había prácticamente tenido además en años antes cargo en la Casa Real, es decir, tenía una cercanía total con el rey Juan Carlos, tanto política como de amistad. Este Alfonso Armada presidiría el gobierno con un gobierno de concentración en el que participarían además figuras de la izquierda, tanto del PSOE como del PCE. Y un poco también, y creo que esto también es bastante grave para algunas figuras de la izquierda, también hay informaciones de que en meses anteriores al 23F hubo reuniones de Alfonso Armada o de gente cercana con algunos dirigentes del PSOE, del PSC, creo que en particular también un poco con esa connivencia del PSOE que quería acabar con el gobierno de UCD, pero que en este caso estaba siendo connivente con estos planes bonapartistas y cívico-militares de un gobierno de concentración. Y eso creo que también es bastante grave. O el hecho de que en esa lista de gobierno de concentración figurase Ramón Tamames, que entonces era del Partido Comunista de España. Es decir, es que esto creo que hay que también que destacarlo porque es de una gravedad enorme que figura y algún dirigente de las principales organizaciones de la izquierda también supiesen algo de esto y tuviesen cierta connivencia respecto a esta operación armada, que era nada más y nada menos con un gobierno de concentración en el que, bueno, pues pusiesen en cierto modo una especie de límite a un proceso de transición que estaba atado y bien atado en cierto modo, pero que sí que tenía en años anteriores parte del aparato del Estado y sectores reaccionarios que se fuese un poco de la dirección que había marcado. Pudiese haber un cuestionamiento de la monarquía que no estaba todavía consolidada de todo y que había de hecho sido puesta ahí por Franco, que el proceso autonómico se profundizase más todavía en base a lo que había ocurrido en Andalucía, o que el movimiento obrero resurgiese de una situación en la que había sido bastante potente, y no hay que olvidar que en el año 79 fue el año culmen del movimiento huelguístico, en el que más huelga hubo en el conjunto del Estado. Entonces era un poco, esa era un poco la conclusión a la que llegaron a esta solución, como explicaba en el punto 1, bonapartista por parte y con el apoyo de sectores de la gran burguesía, pero siempre dentro del régimen del 78, es decir, sería una versión autoritaria más controlada, pero dentro siempre de la Constitución del 78, no contra ella, o al menos con una versión más limitada. Sería un poco la política que impulsaron estos sectores. Magnífico. David, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, un poco, ¿no? Sí, lo que es esta parte ya, ¿no? De lo que ocurrió realmente, ¿no? Bien decía Pablo, ¿no? Que el objetivo primero era desalojar a Suárez, porque era una figura que no servía a nadie y se resistía a dimitir. Y de hecho el preparativo de este golpe, bueno, hay que decir que todo lo que estamos planteando se basa en fuentes, ¿no? De la época, sí, de memorias, libros, un libro interesante de una periodista, ¿no? De derecha, ¿no? Pilar Urbano, donde obviamente señala directamente al rey.
declaraciones, por ejemplo, del entonces secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, memorias, por ejemplo, del embajador alemán de aquella época, Lothar Lang, que ahora mencionaré, y obviamente también de activistas, etcétera, ¿no? Y obviamente el consenso que había era dar un golpe blando, como bien decía Pablo J., no sacar los tanques a la calle ni nada, pero de una manera u otra imponer un golpe blando tipo Primo de Rivera para forzar la dimisión de Suárez con un gobierno de concentración nacional. De hecho, sí es cierto, y eso sí está documentado, ¿no?, de que hubo una reunión previa de Armada con Mújica, dirigente del PSOE, eso salió en la prensa. Hay que decir que el sumario del 23F, el juicio está también secreto, o sea, no hay nada que ocultar, ¿no? Si el rey era el bueno y los demás eran los malos, ¿por qué no sale todo a la luz, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Suárez, oliendo este golpe, dimite, pero, digamos, Juan Carlos, bueno, no para el tema, ¿no? Digamos, bueno, deja que los preparativos sigan. ¿Y por qué? Obviamente hay un sector del aparato que se siente ya y que quiere tomar vida y que obviamente quiere continuar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el tema se mantiene, ¿no? El plan original, ¿no? Y cuando se vota, bien decía, ¿no?, la investidura de Calvo Sotelo como sustituto de Suárez en el Congreso, es cuando se lanza el golpe en sí, ¿no? Y como bien decía Pablo, también había diferentes sectores. Estaba el sector dominante que quería este golpe blando, pero luego estaba el sector, ¿no?, pues abiertamente fascista, ¿no?, lunático y obviamente fuera de la realidad, que quería imponer una dictadura pura y dura que no había condiciones para ello, ¿no? Como por eso se abortó. Pero al final fue este sector, digamos, el que tomó la iniciativa. Por ejemplo, no estaba previsto, y esas son palabras textuales del rey, según Sabino Fernández Campos, en sus memorias no autorizadas por él, se publicaron después de su muerte, que hubiera disparos ni que hubiera violencia, ¿no?, sino se esperaba una entrada pacífica y obviamente con Armada, que era el llamado a ser el elefante blanco, ¿no?, o por lo menos, digamos, ¿no?, el presidente de este gobierno cívico-militar. Y la otra metedura de pata la hace Milans del Bosch, ¿no?, que también enardecido, ¿no?, por saca los tanques a la calle, dando la impresión ya de un acto de violencia, ¿no? Con lo cual realmente eso... Y bueno, cuando ya Tejero, ¿no?, que obviamente era un tonto útil, ¿no?, como bien decía Trotsky, ¿no?, hablando de Kornilov, pues un tipo con un corazón muy caliente y una cabeza de oveja, ¿no?, de carnero, ¿no?, que realmente se creía, ¿no?, que estaba en el 18 de julio del 36, y cuando él toma conocimiento de lo que se plantea es un gobierno cívico-militar, ¿no?, con entrada de políticos de derecha y de izquierda, le impide la entrada armada al Congreso para hacerse cargo de la situación. Con lo cual ahí el golpe ya fracasa y por lo tanto es cuando manda a abortar, ¿no? Claro, hay una cosa interesante, ¿no?, están las memorias. Yo recomiendo un libro que todavía no ha aparecido, está ya en inglés. Es un libro del historiador y teórico marxista británico Alan Booth, ¿no?, que se llama, bueno, se va a publicar este año, tenemos que ver, todavía no está definida, ¿no?, cuándo, pero la idea es publicarlo este año, que se llama La Gran Traición, ¿no?, refiriéndose a la transición, y él maneja abundante documentación, fuentes oficiales, no oficiales, y reproduce, digamos, la confesión de Sabino Fernández Campos antes de morir, que publica Iñaki Anasagasti en su blog. Y es muy interesante, ¿no?, porque este tío sorprende al rey y a la reina celebrando con champán después del golpe y, digamos, revelando un poco pues todo el ambiente que había, ¿no?, y toda la situación, y donde este hombre queda alarmado porque aprecia que el rey estaba implicado en toda esta situación. Lo interesante aquí es un tema que es si el golpe tiene lugar a las 6:23 de la tarde del 23 de febrero, ¿por qué el rey no sale hasta la 1:15 de la madrugada? ¿No? Pasan 7 horas, ¿no? ¿Qué pasa entre tanto? Nadie sabe. Porque si es un rey comprometido con la democracia, oye, sale inmediatamente, oye, españoles, ¿no?, hay que parar esto, la democracia está en juego, tal y cual, más ordena inmediatamente, 7 horas callado el tío. Claro, luego se dice, no, es que los militares tomaron la televisión española y Radio Nacional, y es cierto,
Claro, se olvida convenientemente dos cosas. Primero, que Zarzuela tiene su propia estación autónoma de emisión de telecomunicaciones, puede emitir, digamos, ¿no?, en ondas hercianas, ¿no?, puede emitir, digamos, lo que es lo que conocemos como televisión, y aparte estaba el teléfono, llamar a los medios, mandar un comunicado por escrito, ¿no?, a las emisoras, ¿no?, que estaban funcionando como la SER, no hizo nada, alimentando, obviamente, la idea de que este tío, ¿qué pasa? Está ahí, digamos, algún vínculo tiene que ver, ¿no? Y lo que está claro es que, pues, obviamente, hasta que no se estaba asegurado de que el golpe había fracasado, es cuando, digamos, el tío no sale a sumarse y cambiar de bando, ¿no?, y aparecer como el gran salvador, ¿no? Realmente, esto es una pantomima que se plantea, y yo solamente por último, las memorias de este, que no están en español, han sido censuradas por los medios de comunicación, fueron publicadas por el diario alemán Der Spiegel en 2012, y es el informe interno que el embajador alemán le mandó al gobierno alemán en marzo del 81, después de una reunión que tuvo con el rey, un mes más tarde del golpe, y este tío, Lothar Lang, reconoce que el rey mostraba simpatía abierta por los golpistas, que iba a utilizar, digamos, su influencia en el juicio y en los partidos de derecha y de izquierda para tratar de que las penas fueran pequeñas, de que lo hicieron todo pensando en el bien de España. Es decir, esta era la visión que este gran prócer de la democracia, ¿no?, Juan Carlos I, tenía sobre aquellos golpistas que querían terminar con la democracia, ¿no? Entonces, lo más probable, digamos, pues eso, ¿no?, que este hombre estuvo implicado abiertamente, ¿no?, este tipo de golpe blando. Eso fracasó, ¿no?, y obviamente trató rápidamente de borrar sus huellas, ¿no?, y sumarse a esta idea que todos los medios del régimen. Lo más escandaloso es lo que decía Pablo, ¿no? El Partido Comunista, después del golpe, se reunió con el rey, igual que con González, con Fraga, y con Landrino de la Villa, y el rey les dio instrucciones, ¿no? Esto lo cuenta Piedad Urbano, digamos, de que, oye, pues no armar mucho escándalo, no tratéis mal a los conspiradores que pensaban en lo mejor de España, ¿no? Y el Partido Comunista lanza un comunicado oficial, ¿no?, el día un poco más tarde, donde llama a un gobierno de concentración nacional, el Partido Comunista, formado por UCD y el PSOE. Y en todo caso, si tienen a bien aprobar algunos puntos del programa del Partido Comunista de cara a esta situación, ¿no? Un poco, esta, digamos, era la situación que había, ¿no?, en ese tema. No quiere decir que fueran golpistas, ni mucho menos, obviamente, ¿no?, pero su falta de horizonte, su miedo tremendo, ¿no?, al aparato del Estado, ¿no?, pues esta gente, digamos, ante el látigo se agachaba, se arrodillaba, ¿no?, y como dijo Pablo, al final, bueno, el golpe se impuso por otra vía. Se entró en la OTAN, se limitaron las competencias a las autonomías, se endureció la legislación penal, ¿no?, se introdujo este clima de miedo, no se puede mover porque están los militares amenazando, ¿no?, y de uno u otro modo, ese giro a la derecha en la acción de gobierno, ¿no?, y en la situación social se impuso, ¿no?, en la práctica por este tema, ¿no? Magnífico. Ahora que comentáis ambos lo que fue el papel tanto de la dirección del Partido Comunista como de destacada figura del Partido Socialista en esta jornada, yo creo que es interesante analizar cuál fue la reacción del movimiento obrero, del conjunto del movimiento obrero ante este intento de la golpista, porque sí es cierto, todo, quien más quien menos tiene alguien de cierta edad que era activo en esa época y que, bueno, que hablaba de quemar listas, de esconderse, de miedo, de que se circulaban listas con militantes a los que se podría ejecutar, etcétera, etcétera. Y tenemos también la reacción que tuvieron el Partido Socialista y el Partido Comunista de manera oficial, ¿no? Pero tengo entendido que también hay más experiencia dentro de lo que fue la reacción del golpe de Estado que un poco se diferencian de lo que fueron la reacción de los dirigentes. Entonces yo creo que sería interesante analizar eso. Pablo, si quiere tomar la palabra.
Bien, bueno, a nivel de principales direcciones, tanto del PSOE como el PC, realmente ellos se afianzan un poco en la defensa de todos los pactos que realizaron, tanto la Moncloa como la Constitución del 78, hicieron un cierre de filas con la monarquía parlamentaria, participaron y reforzaron en la campaña propagandística y mediática extendida durante décadas del rey Juan Carlos como salvador de la democracia, en la que jugaron el papel clave, porque sin la participación de ellos la monarquía no se hubiese sostenido. El gran seguro de lo que se ha llamado juancarlismo fue esa izquierda, esa dirección de izquierda y esa izquierda con la ayuda de los medios de comunicación. Con la derecha solo la monarquía no se podía haber consolidado como se consolidó finalmente, a pesar de muchos y de los republicanos, pero esa es la realidad que arrastramos hasta hoy, por eso todavía a día de hoy seguimos teniendo la monarquía. Por otra parte, bueno, luego tanto PSOE como PC también en unos días después, de hecho, participaron en una gran manifestación llamada Manifestación por la Democracia, pero que era en realidad, bueno, manifestación por el 78, por el mantenimiento de la monarquía parlamentaria del 78, que fue el 26 de febrero del 81. Fue una manifestación de unidad en la que había dirigentes también de UCD, de Alianza Popular. Se veían incluso algunas pancartas de Viva el Rey, es decir, que viva el rey, pero sí, viva el rey como por rey defensor de la democracia, en base un poco a la versión que vendieron, y en cierto modo fue eso un poco. También quedó un poco el clima de miedo, eso ayudó un poco a reforzar también las tendencias derechistas en los partidos de izquierda. También ayudó a mantener un poco esa política de amnesia y de no, que ya había quedado ya con la transición, con los pactos de la transición, pero que esto además lo reforzó, de no pedir responsabilidades a los dirigentes del franquismo por sus crímenes, en esa especie de ley de punto final que fue la ley de amnistía del 77. Esa situación se reforzó. También se reforzó que no hubiese durante años leyes de memoria histórica, como bien hizo el gobierno de Felipe González, que del año 82 al 96 prácticamente no hizo ninguna legislación de la memoria histórica ni de pedida de responsabilidad a dirigentes del franquismo, sino lo contrario, una política de giro a la derecha y de asegurar a todos esos sectores franquistas en el aparato de Estado que no se le pedirían posibilidades. De hecho, hubo anuencia y colaboración con ellos durante los 13 años y medio de gobierno del PSOE de Felipe González. Por otra parte, en base a eso también vemos como en el año 89 se hizo una ley que fue la LOAPA por un pacto entre el PSOE y la UCD. Ojo, decía aquí el papel del PSOE es clave, que fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que era una ley que llevaba a cabo una limitación y un encauzamiento más centralizado del proceso autonómico, que finalmente culminó entre el año 82 y 83, cuando ya se terminaron de conformar las 17 comunidades autónomas que hasta el día de hoy componen el Estado español. También en ese año 81 hubo un acuerdo nacional de empleo, es decir, se va imponiendo la que ya se arrastraba lógica pactista en un acuerdo que fue entre UGT, Comisión Obrera, y la patronal, la COE, y toda esa política de miedo, de colaboración, de ese discurso que ya había entre las principales direcciones de la izquierda de no podemos ir más allá porque está el ejército, porque están los sectores elecciones, etcétera. Un poco el 23F lo que hace reforzar es un poco eso, y precisamente esa fue un poco la reacción de las principales direcciones de la izquierda y del movimiento obrero ante el golpe. Si bien, como ahora nos va a contar David, pues hay excepciones importantes dentro de un poco de esta dirección principal, que precisamente tendió a cerrar filas con la monarquía y con el régimen y orden establecido. ¿Sí? Vale, sí, realmente la actitud de la dirección de UGT y Comisiones Obreras pues fue también, ¿no?, llamar a la tranquilidad y tal, y solamente si el golpe triunfa, pues iremos más allá, ¿no? Y aunque es cierto que la clase trabajadora fue tomada de improviso por el golpe, ¿no? Sin embargo, algunos sectores, guiados por un instinto certero de clase, ¿no?, sabiendo que sus derechos democráticos estaban amenazados, ¿no?, y la propia existencia de sus organizaciones, ¿no?, y pues digamos sí empezaron a tomar medidas y a movilizarse, ¿no? Por ejemplo, incluso a nivel de autodefensa. Por ejemplo, en algunos pueblos de Andalucía, jornaleros, por ejemplo, el pueblo de Badolatosa, que es un pueblo con enormes tradiciones, ¿no?, revolucionarias, comunistas, la gente se repartió escopetas de caza
y se puso a la entrada y salida del pueblo para hacer un control. Por ejemplo, también hubo un movimiento similar entre los mineros asturianos. Se habló, digamos, de repartir, ¿no?, pistolas, algo para defenderse, lo cual, digamos, es interesante, pese al reflujo que había. Incluso, pues ya muchas empresas habían empezado a plantear huelgas en defensa, ¿no?, obviamente, de los derechos democráticos esa misma tarde o para el día siguiente, ¿no? Por ejemplo, el tema, digamos, de la propia minería asturiana paró al día siguiente en huelga. Y también, digamos, pues había huelgas en algunas empresas o sectores en Santander, en Vitoria, en Álava, Sevilla, Navarra, Barcelona, Madrid, ¿no? Es decir, que realmente el movimiento obrero, no de una manera masiva y automática, pero sí empezó, digamos, a orquestar, ¿no?, sin dirección, sin consignas, desde arriba, pues una respuesta a su nivel, que obviamente, si el golpe hubiera triunfado, hubiera extendido y hubiera detonado. Porque hay que decir aquí, realmente ¿a quién sirve la democracia? La burguesía, los empresarios no necesitan democracia. Ejercen el poder directamente económico con sus diputados, sus jueces, sus policías, sus militares. La democracia de expresión solamente la necesita quien tiene que reclamar, que es la clase trabajadora, ¿no? Por lo tanto, es impensable que una clase trabajadora que no había sufrido ninguna derrota sangrienta fundamental se quedara callada. Habría salido de la lucha y, por lo tanto, un estallido social era inevitable. Por eso era una de las razones por las cuales la gran burguesía, y también, obviamente, ¿no?, con su inteligencia limitada, ¿no?, Armada y el rey, vieran que esto no puede ir para adelante, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, se paró por el miedo, ¿no?, a la respuesta popular en última instancia, ¿no?, porque si hubiera sido por la actitud de los dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, de los sindicatos, pues el golpe hubiera triunfado sin ningún problema, ¿no? Entonces, es interesante. Por ejemplo, yo conozco personalmente a gente que se fue al monte con la escopeta, digamos, ¿no? O, por ejemplo, bueno, tengo un conocido antiguo, ¿no?, de hace años en Almería, que estaba haciendo la mili en un cuartel, y este hombre me comentaba que los soldados se habían hecho una asamblea dentro del cuartel y se habían conjurado ellos a tomar el cuartel si eran obligados a salir a la calle. Es decir, digamos, pese a todo el reflujo que había, pese a toda la demonización, digamos, el odio a la dictadura estaba presente, pese a todo había, digamos, ¿no?, un fermento de clase, y evidentemente no es la primera vez, ¿no?, que el látigo de la contrarrevolución despierta la revolución, ¿no?, pese a la situación, ¿no? Por lo tanto, era una maniobra muy arriesgada, era una muestra, ¿no?, de la pérdida de horizonte, ¿no?, que tenía el aparato del Estado, de origen franquista, ¿no?, de esta idea de soy el salvador, ¿no?, de la patria, ¿no?, y por lo tanto que hubiera tenido consecuencias imprevistas, ¿no?, para el propio régimen si ese golpe hubiera triunfado, ¿no? Y en todo caso la clase trabajadora no se hubiera quedado parada, ¿no?, en ningún caso. No me cabe la menor duda de que así hubiera sido. Pues pasaríamos entonces al último bloque, en el cual tenemos que plantear una cuestión que en buena medida coincide con una pregunta que hace Rob James en los comentarios, que dice: ¿cuáles son las posibilidades de que ocurra hoy algo similar? ¿No? Cuando tenemos un aparato del Estado que no ha sido purgado desde entonces, ¿no?, desde el final de la dictadura, cuando tenemos chats de militares retirados cuya carrera ha transcurrido evidentemente, casi completamente en la democracia, ¿no?, en el régimen de 78, en los que se habla incluso de fusilar a 26 millones de cosas que no voy a reproducir, y donde vemos la orgía represiva, como también comenta un saludo desde Argentina, que un comentario desde Argentina nos ha llegado, de excelente debate, en este momento en el que el régimen de 78 muestra una deriva represiva y una orgía represiva. ¿Qué posibilidad había de esto? Claro, hoy se suele decir que, bueno, que estos acontecimientos de los años 80 son de un periodo del pasado en el que, bueno, todavía no estaba consolidada la democracia, pero hoy vivimos en una democracia plena, y sobre todo desde la integración en la Unión Europea, etcétera, la Carta Europea de Derechos Humanos, que garantiza, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión que tenemos que analizar de forma realista, sin intentar asustar a nadie, pero sí de forma realista, es qué posibilidades reales hay de que algo como el 23F pudiera volver a suceder en el Estado español. Planteo a David que empiece esta respuesta. Vamos a ver, digamos,
lo que tú dices de la consolidación de la democracia, bueno, es un pequeño chiste, ¿no? Porque, digamos, en realidad vemos, ¿no? En Estados Unidos, recientemente, ¿no? Se tomó el Parlamento, ¿no? Digamos, ¿no? Durante unas horas, ¿no? Quiero decir que eso es la democracia, como digo, es un traje de conveniencia. Aquí en España, en Estados Unidos, en Japón y en Alemania. Si la burguesía considera que sus intereses se defienden mejor con una dictadura, lo hará. ¿Entiendes? No depende de una madurez, ni de la población, ni de la economía, ni de la cultura, ni de nada. Depende de conflictos de clase, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo, si hay una deriva peligrosa, que la clase obrera española tiene que tomar nota, también la juventud, porque estamos viendo cómo de nuevo están promocionando a la figura del monarca, de Felipe VI. La gente cree en realidad que Felipe VI es una figura decorativa, ¿no? Como cualquier tema, y la gente desconoce en general que este señor tiene enormes prerrogativas legales. Es el jefe del ejército. No hay que olvidar que los militares que secundaron el golpe decían que ellos obedecían a su superior natural, que era el rey. Ninguna ley entra en vigor si no tiene su firma. Si él dice no firmo esta ley, esa ley no entra. Con lo cual realmente no es tan decorativa. Se ha permitido ningunear al gobierno. Cuando el gobierno dijo, oye, pues ningún representante oficial va a ir a una reunión del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato ha sido caducado y están tomando decisiones que no se corresponden, ¿no? Y este hombre mandó un saludo lamentando no estar, ¿no? Una desautorización, digamos, de facto. En su famoso discurso de Nochebuena, en vez de hablar abiertamente de la dictadura franquista, habló que había un desencuentro, ¿no? Y que la Constitución permitió poner fin, digamos, a ese desencuentro, ¿no? Como si fueran tan malos unos como otros, ¿no? Hay que decir que la famosa carta, ¿no? De noviembre que le enviaron estos militares en la reserva, ¿no? Ya criticando el régimen socialcomunista que tenemos en España, instándole a él a que se ponga al frente abiertamente, llevando un golpe de Estado. Este señor, digamos, no salió en televisión o no emitió ningún comunicado desautorizando, ¿no? A esta gente, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? Que Vox aparezca como el principal valedor, ¿no? De la monarquía, ¿no? Y obviamente la derecha en este sentido, ¿no? O las presiones, ¿no? Que recibió este gobierno, que obviamente de socialcomunista en términos programáticos tiene muy poco, digamos, pero todos nos acordamos hace un año, ¿no? Poco más de un año, cuando iba a asumir, ¿no? En enero, las enormes presiones militares de sectores policiales, ¿no? Contra este gobierno, tal y cual, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que realmente vemos, ¿no? Digamos, el enorme peligro, ¿no? Vimos a Linares disparando munición real, la policía. Ningún mando ha sido cesado ni ha dimitido. Vemos el sadismo, ¿no? De la policía antidisturbios, ¿no? A los jóvenes, y no porque quemaran con Trever solamente. Lo vimos en Valencia, lo vimos en Madrid, ¿no? Es decir, que en última instancia el aparato del Estado español es muy peligroso. No tanto porque sea omnipotente. En la calle la gente, millones en la calle, este aparato es impotente. Se vio en Estados Unidos hace unos meses, se vio en el 36 cuando le dimos una paliza, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en la mayoría, y si no se derrotó el golpe fue porque lamentablemente los alcaldes republicanos se negaron a entregar armas al pueblo si no hubieran sido barridos, ¿no? En la calle, pero evidentemente ante direcciones que paralizan, que obstaculizan, pues obviamente el aparato del Estado español pues es una amenaza, ¿no? Realmente para los derechos democráticos, y hay que alertar sobre esta situación. Entonces y ya termino con esto, no es tanto un poco lo que el aparato del Estado quiere hacer o no. Por ahora, digamos, ¿no? Esta situación, ¿no? Digamos, ¿no? Que crea este ambiente cuartelero, más allá de estas proclamas, ¿no? Que tienen estos sectores. Fijaos, ¿no? ¿Qué jefes militares tiene el pueblo español, ¿no? Gente que ahora está jubilada y que quiere fusilar a 26 millones, gente que hace 10 años estaban al mando de tropas. Estos son nuestros militares. Gente que desea fusilar a su propia población, ¿no? Que lo dicen ahora
cuando están jubilados, ¿no? Por eso hay que máxima desconfianza hacia este aparato militar, policial, ¿no?, que tenemos, ¿no? Pero en última instancia va a depender de las direcciones de izquierda que tengamos y de la conciencia política que tenga la clase trabajadora, que tenga la juventud. Si eso está garantizado, pues obviamente cualquier intento, ¿no?, a ir a una situación involucionista será respondido con una respuesta, digamos, contestataria, ¿no?, y revolucionaria por parte de la clase trabajadora y de la juventud, ¿no? Entonces, posibilidades hay, pero en última instancia va a depender de qué tan fuerte estamos a nivel organizativo, a nivel de dirección y a nivel de valentía y de decisión en nuestro lado, ¿no?, en el lado de la clase trabajadora, de la juventud y de todos los sectores oprimidos de la sociedad. Magnífico. Pablo, si quiere añadir algo. Bueno, en base a lo que ha dicho David, es cierto que, bueno, en los últimos años, precisamente y particularmente frente a un desgaste y a un cuestionamiento desde la izquierda social, etcétera, de lo que es la monarquía como institución y el papel reaccionario que representa, sí que vemos como parte importante de la derecha o incluso a dirigentes del PSOE, pues sí que se están nucleando en torno a Felipe VI de forma bonapartista como una especie de posible figura de salvación frente a un final del régimen 68, un posible proceso constituyente, aumento de la movilización social y del movimiento obrero. Como hemos visto también, pues como el 3 de octubre de 2017 Felipe VI hizo un discurso bastante duro y además bastante rechazado por la mayoría social catalana, sea independentista o no, un discurso autoritario, represivo, en el que el rey Felipe VI dio como en cierto modo su permiso a los principales partidos monárquicos, PP y PSOE, para que aplicasen el 155 en Cataluña, y en el que además se mojó políticamente haciendo un discurso muy duro contra el gobierno de la Generalitat, gobierno el de Junts per Catalunya, Junts per sí que diga, que precisamente, presidido por Puigdemont, que precisamente salía elegido de un parlamento democrático en el que hay el rey, o que es una institución no democrática, precisamente se arrogó precisamente el papel de señalar ese gobierno. Es decir, se vieron ahí un poco las costuras reales del régimen del 78. También podría ser posible, bueno, imposible no es como tal, porque, bueno, incluso golpes militares hace unos 5 años lo mismo en Turquía, es decir, el ejército está ahí, tiene el papel que tiene, sigue habiendo muchos elementos franquistas dentro de él, elementos autoritarios, reaccionarios. También en los últimos años se ha sonado mucho una solución por parte de sectores del poder, del establishment o de la gran burguesía, promocionadas por ellos, que podría tener cierta cercanía a lo que fue en el 81 lo que llamaron el plan armado, la solución armada, que es ese gobierno de concentración PP-PSOE, que también pueden ir un poco por ahí los tiros un poco de cerrazón del régimen en torno a un gobierno de gran coalición entre los dos principales partidos monárquicos, con el apoyo de algunos más, pero que hasta ahora no se ha dado precisamente porque ni uno ni otro, especialmente la dirección del PSOE, que es una también de las vigas maestras del régimen 68, no le interesa esa gran coalición, pero que creo que también podrían ir por ahí un poco los tiros a un gobierno de gran coalición de los partidos dinásticos monárquicos con la anuencia del rey Felipe VI, en la que esa una cerrazón del régimen del 78 y una involución frente a posibles derivas en el derecho a decidir, como se da en Cataluña, o lucha de distinto tipo. También tenemos de vez en cuando algunas, por parte de algunos dirigentes del gobierno, algunas declaraciones bastante autoritarias, como las que la semana pasada hizo el ministro Ábalos, que precisamente del aparato del PSOE actual frente a las movilizaciones por Hasél, dijo que el monopolio del uso legítimo de la violencia lo tiene el Estado. Y eso además lo dijo tras que en Barcelona a una chica le quitasen el ojo, tras lo que ocurrió en Linares la tarde del 13 de febrero, etcétera. Y ahí también vemos unas tendencias discursivas autoritarias de aquí estoy yo y aquí está el orden y yo formo parte del Estado frente a esto. Y vemos de nuevo la participación activa del aparato del PSOE en ello. Igual que en cierto modo ocurrió en el 81, después de que sí que vemos algunos elementos incluso de continuidad, y que a pesar de todo el circo y de todos los volantazos que hagan por parte de las direcciones del PSOE, al final vemos como el PSOE en 2021 sigue jugando el mismo papel que casi hace 40 años, y papel de, bueno, al fin y al cabo, frente a una lucha de clases, su aparato se va
a situar en contra de gran parte de su base, se va a situar de parte de la burguesía y del aparato del Estado y de la corona, y esa es la realidad, traicionando a gran parte de sus votantes y a gran parte incluso de sus todavía base militante, aunque menguante, y eso es un poco la situación que veo a día de hoy, como sí hay mucho por parte del gobierno actual o del propio PSOE, por ejemplo, hay mucha escandalera mediática de hoy, lo que han dicho estos militares reaccionarios de si quieren dar un golpe, de que están contra el gobierno, etcétera, pero a la hora de la verdad, el ala más derecha del gobierno se sitúa de parte de ellos en cuanto a cerrar filas con el orden establecido con el 78 y con la monarquía. Y en cierto modo, si hay confabulaciones, algún tipo de plan de un gobierno de concentración, etcétera, gira hacia la derecha, pues ellos le están dando un poco cabida, un poco camino, un poco por algunas declaraciones que hacen y por la forma de actuar que tienen, y un poco la situación que ve. Y eso, por otra parte, también está abriendo la brecha en el gobierno de coalición. A pesar de que Unidos Podemos, su programa es muy limitado, su dirección ha dado un giro a la derecha en todos estos años, etcétera, pero sí que hay una tensión clara que se está viendo y que dentro del propio PSOE se alimenta por la propia impaciencia y por los propios temores o rechazos de parte del partido de este y de la derecha, que no quiere ese gobierno de concentración, que no quiere, a pesar de que un PC derechizado, ni Podemos más a la derecha, no lo quieren en el gobierno, no quieren que tenga influencia, no quieren que los partidos soberanistas puedan tener influencia dentro de una aprobación de presupuesto, etcétera, y eso lo estamos viendo día tras día, ese run continuo, lo estamos viendo en los últimos meses. Desde luego, que todo influye. Pues bueno, pasaríamos ya casi al final. Sí tenemos que dar respuesta a algunos de los comentarios que han formulado los espectadores. A ver, Tobías Lavin, que sería como Lavin, pero pregunta concretamente por el papel del PCR constituido en estos acontecimientos. Yo, casi todavía con tu permiso, voy a ampliar un poco la pregunta para hablar también de lo que fue, del papel que pudo jugar la izquierda revolucionaria, extraparlamentaria, o no, en este periodo y estos acontecimientos, que es muy amplia, que va tanto desde grupos maoístas como los que plantea Tobías, como también grupos de otras corrientes, incluida nuestra propia tendencia, que en aquel momento ya estaba constituida en el Estado español, que sacaba el periódico Nueva Claridad en aquel momento y que también se posicionó frente a... Entonces sería interesante, si os parece, que viéramos un poco brevemente, porque ya pasamos de la hora de emisión, qué papel jugó esta izquierda revolucionaria en estos acontecimientos. Si es que jugó alguno también. Bueno, yo muy breve. Hombre, realmente no fueron actores, ¿no? Para nada sustanciales. Porque aparte ya en esa época todos estos grupos que estaban a la izquierda, ¿no? del Partido Comunista, del Partido Socialista, pues ya digamos habían empezado su declive, ¿no? Poco acompañaron al movimiento general en su proceso de ascenso y caída. Y, por ejemplo, ya que se mencionan grupos maoístas, por ejemplo, una gran parte se pasó al PSOE, ¿no? La ORT. Los dirigentes, Pilar Sauquillo viene de la ORT, la mayoría de los cuadros del PT terminaron en el PSOE también. Igual que mucha gente del PC que vieron que se comía mejor, ¿no? En el plato del PSOE se pasaron, ¿no? Enrique Curiel, Almeida, en fin, Cristina Almeida y muchísimos otros, ¿no? Abel Caballero, ¿no? El alcalde de Vigo. Así que en ese sentido no jugaron ningún papel, como tampoco jugaron un papel en general en la transición. Sí, a nivel local, por ejemplo, el PT, el Partido del Trabajo, que era maoísta, tuvo cierta fuerza en Andalucía, ¿no? En algunas zonas. Por ejemplo, el SOC, el Sindicato de Cañamero y Gordillo, viene del PT. La ORT en Navarra, también en Euskadi, ¿no? Pues también tuvieron la LKI, lo que era la LCR, ¿no? En otras partes del Estado, o el MC, ¿no? Pero en general no tuvieron un papel muy destacado en general, y para esa época ya estaban también en declive, ¿no? O sea, no... Yo solamente puedo poner el ejemplo, bueno, pues sí, lo que eran los antecedentes, ¿no? De la corriente marxista internacional aquí en el Estado español, que se agrupaba en el periódico Nueva Claridad, y que ahí nuestros compañeros sí sacaron una edición especial, obviamente no jugaron ningún papel así,
aunque tenían presencia, ¿no? Y organizaron el principio de la resistencia a este golpe, ¿no? Sobre todo en Álava, en Vitoria, donde sí tenía una base sindical fuerte, pero sacaron a la primera de la mañana del 24 de febrero, fue el primer periódico, hay que decirlo, Nueva Claridad, que salió a la calle dando una posición marxista, ¿no? De clase sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea que, y los compañeros a primera de la mañana fueron en Madrid al metro a vender en la revista, ¿no? Que era un extra de 4 páginas con mucho éxito, ¿no? Que tuvo obviamente mucho éxito en ese tiempo, ¿no? Pero en general, digamos, pues los grupos pequeños, ¿no? A la izquierda del PC, ¿no? Ya sea en su vertiente maoísta o la llamada vertiente trotskista o anarquista u otra, pues no jugaron ningún papel destacado por estas circunstancias, ¿no? que comentaba. De acuerdo. A ver, Natán Cabell también pregunta por la abdicación de Juan Carlos, ¿no? Me gustaría saber si el cambio de rey tiene que ver, vamos, por lo que yo entiendo la pregunta, si la abdicación de Juan Carlos en 2014 tiene que ver con este ambiente de cuestionamiento de la monarquía y hasta qué punto influye el conocimiento, la conciencia de que Juan Carlos estuvo implicado en este intento de golpe de Estado. ¿Pablo? Sí, realmente la operación de abdicación del rey Juan Carlos en 2014 se produce como un movimiento de ficha por parte del régimen tras un periodo de movilización entre el 11 y el 14 en que precisamente fueron saliendo muchos escándalos asociados a la monarquía, empezando por el escándalo Urdangarín, el tema del viaje del rey Juan Carlos a Botsuana en 2012, en un año con una crisis muy fuerte en el Estado español que precisamente pues, sufre una caída, y así es como los españoles de a pie nos enteramos de ese viaje y etcétera, y un poco todo ese escándalo económico, incluso el hecho de que se fuesen cada vez también, aunque fuese por fuera de los medios convencionales, pues biografías no autorizadas e informaciones que hasta entonces no se conocían de rey Juan Carlos a nivel más popular o masivo, pues sí que dieron lugar a un deterioro de su figura, y el régimen pensó pues precisamente en forzar y en provocar una abdicación del rey Juan Carlos en su hijo, en Felipe VI, para intentar así renovar la imagen de la monarquía, aunque de forma obviamente limitada, y que prácticamente su papel sigue siendo el mismo que jugaba Juan Carlos, pero bueno, en cierto modo, pues bueno, cambiaron el padre por el hijo, el padre pasó a ser emérito, y sí, obviamente esa abdicación respondió a la crisis de la institución monárquica, que a día de hoy todavía la sigue arrastrando. No es que con Felipe VI se haya producido una mejora, si bien es cierto que la derecha de una forma u otra, frente a un rey con una imagen deteriorada, pues sí que han visto en el rey Felipe VI, como comentaba antes, pues una figura bonapartista en torno a la que nuclearse en defensa del statu quo. Cosa que con un rey Juan Carlos ya tan deteriorado, envejecido, etcétera, pues quizá lo tenían mucho más difícil. Estupendo, pues bueno, ya terminaríamos. Yo pediría a cada uno un minuto y algo de conclusiones. ¿Pablo? Vale, bueno, pues el 23F, del que ayer se cumplieron 40 años, pues bueno, fue uno de los acontecimientos y hitos principales de la última etapa de la transición. Fue cuando salió, pues en cierto modo, a la luz un poco todas las tramas que ya se llevaban planteando desde la entrada a Soria del gobierno, como la Operación Gales en el 78. Realmente hubo varias tramas implicadas. Finalmente, el hecho de que aquellos elementos más reaccionarios y desatados como Tejero saliesen a la palestra fue lo que hizo que el rey Juan Carlos y parte de su núcleo de colaboración más cercano, como Sabino o la propia reina Sofía o el propio Alfonso Armada, finalmente pensasen en poner freno a eso, ya que terminarían por quemarse, y realmente al final el resultado de todo aquello le resultó su quizá mejor campaña de marketing, con la colaboración de las principales direcciones de la izquierda, que fue el rey y la monarquía como salvadores de la democracia y como garantía de esa democracia, bueno, mejor o más o menos limitada, pero con un poco el discurso que fueron vendiendo durante años, y que precisamente fue el hecho en el que el rey Juan Carlos ha basado gran parte de su legitimidad durante estos años, en el que le crearon una nueva legitimidad frente a Salero de Franco, lo convirtieron en el salvador de la democracia, el 23F, y ese ha sido también uno de los puntales del régimen del 78 durante años,
basado especialmente en torno a la censura de todas las cuestiones negativas o críticas con las que se hará durante años por los medios de comunicación, y en la censura y también en la no desclasificación de muchos documentos del 23F que a día de hoy todavía no están en poder de investigadores, historiadores que pudiesen sacar de ahí la luz para una historia completa de qué ocurrió en el 23F y en fechas anteriores. Y eso es todavía una sombra importante y de penumbra que hay sobre la escritura de la historia de España reciente, que todavía todos esos documentos no están a la luz. Y eso sería importante que saliesen a la luz lo antes posible, y que precisamente ahí los principales partidos, PP y PSOE, siempre han jugado un papel de impedir eso durante muchos años. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de militares, ¿no? Las academias militares se estudian todas las grandes batallas, ¿no?, del pasado, ¿no?, desde la batalla de Aníbal contra Roma hasta las batallas actuales, ¿no? Se estudia la técnica, la táctica, la estrategia, ¿no? Y nosotros los revolucionarios también tenemos que hacer lo mismo con los grandes acontecimientos históricos, ¿no? Sobre todo, digamos, con los grandes acontecimientos de clase, ¿no? E igual que estudiamos la Comuna de París, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Transición, la Revolución Española, ¿no? En los años 30 estamos obligados a estudiar también muy cuidadosamente el golpe del 23F, toda su trama, todo su entorno, todo su contexto, porque, digamos, nos va a ayudar realmente a entender, digamos, el mecanismo de clase en el cual se basa la sociedad, y, por lo tanto, digamos, es una necesidad, ¿no? Y también para contrarrestar toda la propaganda oficial, ¿no?, sobre este y otros grandes acontecimientos históricos. Entonces, yo animo, ¿no?, a todos los que nos estáis viendo, ¿no?, a que indaguéis, estudiéis y que por vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones sobre ese tema. Y solamente eso, ¿no?, recordaros, pues, ese libro, ¿no?, que esperamos ver este año, de Alan Booth, sobre la transición española, la gran traición, ¿no?, que se va a llamar, y que esperamos ver pronto, porque hay una parte muy interesante dedicada, ¿no?, a este tema, con gran documentación exhaustiva que arroja mucha luz sobre estos acontecimientos. Es un libro, solo añado, que está en inglés, ¿no? Se llama The Great Betrayal, pero que no está todavía en castellano y que esperamos que se vea a la luz este año, traducido ya. Muchísimas gracias. Pues con esto concluimos. Nada más. La semana que viene tendremos un nuevo debate sobre un tema que anunciaremos próximamente. Seguidnos en nuestras redes sociales. Si ves este vídeo en YouTube, dale a like y suscríbete al canal de Lucha de Clase. Y nada más. Hasta la siguiente charla. Hasta la próxima semana. Salud.